Muy buenas tardes, chiquillos. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a partir la clase de hoy. Ya vamos a continuar con los contenidos que hemos venido revisando en las últimas clases. Espero que hayan tenido unos días, sin actividades académicas, les han servido para descansar, ¿cierto? Y algunos que participaron en la semana de inglés. Así que felicitaciones. ¿Ya? Vamos a retomar lo que estamos viendo. Voy a partir con un pequeño resumen, ¿ya? Voy a partir con un pequeño resumen y después le vamos a ir agregando algunos ejercicios, ¿ya? Para luego pasar como a una visión general ya de la clase de hoy, ¿ya? El objetivo de hoy lo voy a anotar al tiro. Deme un momento que estoy instalando mi teclera. Ya, entonces, mira, el objetivo de hoy es resolver problemas que involucran funciones, no le vamos a colocar funciones, vamos a colocar relaciones trigonométricas. Ya. Para partir, vamos a recordar cuáles son las relaciones trigonométricas. Para eso, lo que vamos a hacer es dibujar un triángulo rectángulo, desde ahí nace todo, un triángulo rectángulo, ya. Dibujamos un triángulo rectángulo, un momento. Considerando que el triángulo rectángulo siempre es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, esa es la característica principal, y que también se cumple el teorema de Pitágoras, ¿ya? Son dos cosas que ustedes deben recordar siempre en un triángulo rectángulo. Es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos, ¿ya? Que pueden ser iguales, en ese caso sería 45-45, ¿cierto? Y siempre en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿ya? Siempre. Nunca tienen que dudar de esa información, porque es útil al momento de resolver problemas, ¿ya? Tenemos este triángulo, le vamos a dar nombre a este triángulo, le vamos a dar nombre. Escribir acá A, B, C. Bien. Para recordar cómo poder darle nombres a los lados, a los vértices, primero siempre parte de este vértice ya, de este vértice de aquí, le vamos a colocar siempre el primero A, y luego sentido antihorario, A, B, C. Ya, esa es como la lógica. Si este vértice es A, el lado que está opuesto es el lado A. Si este es B, el opuesto es el lado B. Y este es C, el opuesto es el lado C. Aquí hay que recordar algunas cosas. El lado C es hipotenusa. El lado A y B son catetos. ¿Ya? Son catetos. En el vértice A voy a encontrar el ángulo alfa. Y en el vértice B voy a encontrar el ángulo beta. Y va a existir una relación entre ángulos y lados llamadas razones trigonométricas. Entonces van a existir varias razones. Son tres razones, ¿ya? Y las voy a escribir acá. Primero voy a tener la razón del seno. No le voy a identificar el ángulo porque, independiente del ángulo, siempre se cumple esta relación. Fíjate, el cateto opuesto, ¿ya?
yo lo escribí así hasta la clase anterior, opuesto dividido la hipotenusa. Tenemos el coseno, que es el adyacente dividido la hipotenusa. Finalmente la tangente, que es el opuesto dividido el adyacente. Ya, pero si esto yo lo llevo a, por ejemplo, a seno de alfa, coseno de beta, etcétera, tenemos que identificar los lados. Aquí yo no estoy identificando lados, aquí yo te estoy dando la razón. Estas son las razones. Esta es la razón. Aquí yo no te estoy diciendo qué valor toma la razón. Yo no te estoy preguntando cuánto vale el opuesto ni cuánto vale la hipotenusa. Te estoy diciendo que seno es igual al opuesto dividido la hipotenusa. ¿De qué depende el opuesto y el adyacente? Depende de la perspectiva del ángulo. ¿Ya? No es lo mismo el opuesto de alfa que el opuesto de beta. Entonces aquí vamos a colocar una nota, así como un paréntesis o algo que sea relevante. El opuesto del ángulo alfa es totalmente distinto al opuesto del ángulo beta. ¿Ya? Ustedes tienen que quedar bastante, ¿cierto?, erudito en esta idea, porque o si no se van a confundir. ¿Ya? Tienen que tener claro, el opuesto del ángulo alfa es distinto al ángulo beta. Ya, con esa idea yo me doy cuenta que el resultado de, por ejemplo, de seno de alfa es distinto a seno de beta. ¿Cuál es la conclusión de esto? De lo que está arriba, que seno, por ejemplo, de alfa es distinto a seno de beta. ¿Ya? Eso ustedes tienen que asumirlos. Si seno de alfa le da igual a seno de beta es porque algo está pasando, algo tienen que revisar. A eso me refiero. No es que, por ejemplo, se lo estoy diciendo por decirlo, sino que esto les va a servir al momento de resolver un problema y darse cuenta que si seno de alfa es igual a seno de beta, algo está pasando. ¿Cuándo? ¿Cuándo seno de alfa es igual con seno de beta? Porque existe una excepción. Vamos a colocar aquí, existe una excepción cuando alfa es igual a beta. ¿Y en qué momento alfa es igual a beta? Cuando ambos valen 45 grados. ¿Ya? Esa es la excepción. Pero si no pasa eso, entonces seno de alfa es distinto a seno de beta. ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular aquí, mirando el dibujo, vamos a calcular, por ejemplo, seno de alfa, mirando el dibujo. Este dibujo de acá, seno de alfa sería el opuesto de alfa. ¿Y quién es el opuesto? El opuesto es lo que está al frente del ángulo. Este es el opuesto de alfa. Opuesto de alfa. Ya estoy trabajando con alfa. ¿Ya? Entonces aquí sería A dividido la hipotenusa. La hipotenusa claramente y nunca varía es C. Vamos a calcular también coseno de alfa. Coseno de alfa sería el adyacente. ¿Quién es el adyacente? El que está pegadito al ángulo. ¿Quién está pegadito al ángulo? No puede ser C porque C es hipotenusa. Entonces está obligado a ser B. Este valor B va a ser el adyacente. Entonces, B partido en C. ¿Ya? Finalmente, tangente de alfa, que es el opuesto dividido el adyacente, o sea, A partido en B. Vamos a hacer lo mismo, pero con los valores de beta. Opuesto, ¿cierto? Porque si quiero calcular seno de beta, tengo que calcular el opuesto, que en este caso el opuesto de beta es, mira, es B. El opuesto de beta es B. Entonces este es el opuesto de beta. B partido en la hipotenusa, en este caso sigue siendo C. Coseno de beta es el adyacente, o sea, el que está pegadito a beta es este de acá, mira.
el que estoy pintando recién. Este es el adyacente de beta. Entonces, esto sería A partido en C. Por último, tenemos la tangente de beta, que sería dividir el opuesto, que en este caso es B, por el adyacente, que en este caso es A. Bien, ahí está. Nos podemos dar cuenta de algunas cosas importantes, fíjate de algunas cosas importantes. B partido en C, B partido en C. Mira, esto es igual con esto. Significa que seno de beta es igual a coseno de alfa. Y que seno de alfa es igual a coseno de beta. Entonces nos podemos dar cuenta de algunas cositas. Mira, fíjate. De lo anterior, nos podemos dar cuenta de esto. Que seno de alfa es igual a coseno de beta. ¿Por qué? Porque seno de alfa, ¿cuánto vale? A partido en C. Coseno de beta, A partido en C. Fíjate, por eso se cumple esta primera propiedad. Ojo, ¿qué debe cumplirse para que esto sea siempre verdadero? ¿Ya? Que alfa más beta sumen 90 grados. ¿Ya? ¿Por qué tienen que sumar 90? Muy sencillo. Tengo un ángulo en C de 90, por lo tanto, ¿cuánto suma beta más alfa en un triángulo rectángulo? Suman 90, porque beta más alfa, si suman 90, más los 90 del ángulo rectángulo, ahí están los 180, dentro del triángulo. ¿Ya? Recuerde que la suma total de todos los ángulos dentro de un triángulo siempre es 180 grados. ¿Ya? De acá también podemos considerar que coseno de beta, perdón, coseno de alfa es igual a seno de beta. ¿Ya? Y finalmente tenemos otra distinción aquí, que tangente de alfa es igual a tangente de beta a la menos 1. O sea, si yo invierto, fíjate, A partido en B, B partido en A. Si ustedes recuerdan propiedades de las potencias, si yo lo elevo a menos 1, el que estaba arriba pasa abajo, el que estaba abajo pasa arriba. ¿Ya? Estas son tres, ¿cierto?, propiedades que son importantísimas porque a lo mejor con esta información puedo resolver los problemas que se puedan, ¿cierto?, solicitar. ¿Ya? Hasta ahí estábamos trabajando en las clases anteriores, pero aparte encontramos una forma de poder calcular valores, ¿cierto?, para ángulos conocidos. ¿Ya? Si quieren pueden tomar un pantallazo a esta información de la pizarra. Pueden tomar un pantallazo para que anoten, ¿cierto?, el resumen de lo que hemos visto. ¿Está listo el pantallazo, chiquillos? Ya, voy a borrar. Bien. Por otro lado, tenemos la posibilidad de calcular razones trigonométricas de ángulos conocidos. Razones trigonométricas de ángulos conocidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la clase anterior expliqué de dónde venía, cuál era el origen de esos valores. Pero en esta clase, como es un resumen, vamos a ir a un procedimiento que nos sirve para determinar estos valores de forma automática, sin necesidad de entender de dónde es el origen. Si efectivamente el origen es importante conocerlo, porque a ustedes les permite, ¿cierto?, reforzar, analizar, ¿cierto?, evaluar ciertas situaciones, no es tan relevante al momento de calcular, por ejemplo, un seno o un coseno en una situación, en un problema real. ¿Ya? Sí es importante conocer, pero lo más importante es saber el valor. ¿Ya?
Entonces, vamos a definir un procedimiento que les va a permitir saber los valores de ángulos conocidos, ¿ya? Pongan atención con este procedimiento. Primero acá voy a anotar la razón trigonométrica. Y para este lado voy a anotar los ángulos. Significa que aquí voy a anotar los ángulos que voy a poder calcular, que son tres: 30 grados, 45 grados y 60 grados. Y la razón trigonométrica son seno, coseno y tangente. Y aquí hago una especie de tabla, ¿ya? Hago una tabla. Aquí hago una especie de tabla donde voy a anotar esta información. Bien, teniendo esta tabla podemos calcular, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un procedimiento que permite calcular, por ejemplo, seno de 30, seno de 45, seno de 60. ¿Ya? Bien. Pongan atención que este procedimiento es bastante sencillo, pero requiere que ustedes tomen atención. Mira, voy a escribir del 1 al 3 en el seno. Y en el coseno, lo inverso, del 3 al 1. Ese es el primer procedimiento. ¿Ya? El segundo procedimiento es que todo lo voy a dividir en 2. Este es el segundo procedimiento. Tercer procedimiento. Todos los numeradores le calculo la raíz. Raíz a S, raíz a S, raíz a S. Le calculo la raíz, le calculo la raíz y le calculo la raíz. Y ahí están listos, por ejemplo, seno de 45 es raíz de 2 partido en 2. Seno de 60 es raíz de 3 partido en 2. Ojo que raíz de 1, ¿cuánto vale? 1. Por lo tanto, simplemente queda un medio. Seno de 30, un medio. Coseno de 60, un medio. Coseno de 30, raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora para calcular la tangente? Vamos a dividir. ¿Ya? Voy a tomar los numeradores, tanto del seno y del coseno. Voy a tomar el numerador del seno, que es el 1, y el denominador del coseno, que es raíz de 3. Y ahí está. Eso es tangente. Tomar este valor, mira, fíjate, este valor de aquí, y dividirlo por este valor. ¿Ya? Ahora, si yo divido raíz de 2, dividido raíz de 2, ¿cuánto me da? Si es el mismo, 1. Porque raíz de 2 dividido raíz de 2 es 1. Estoy dividiendo algo que es igual, es 1. Finalmente yo quiero dividir para el ángulo de 60. Raíz de 3 dividido en 1. Raíz de 3 dividido en 1 y eso simplemente es raíz de 3. ¿Ya? Aquí en la tangente de 30 podemos racionalizar, ustedes saben racionalizar, me queda raíz de 3 partido en 3. ¿Ya? ¿Se acuerdan que racionalizar era amplificar arriba y abajo por el denominador, ¿cierto? Ya, este procedimiento lo aplico aquí para que quede más ordenado, más, ¿cierto? Para poder hacer cálculos de manera más ágil, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los valores? Seno de 30, un medio.
Seno de 45 raíz de 2 partido en 2. Seno de 60 raíz de 3 partido en 2. Coseno de 30 raíz de 3 partido en 2. Coseno de 45 raíz de 2 partido en 2. Coseno de 60, 1/2. Tangente de 30 raíz de 3 partido en 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60 raíz de 3. ¿Ya? Y ahí tenemos todos los valores. Todos los valores. Por ejemplo, con esta información podemos hacer los siguientes ejercicios. 3 seno de 60 más 2 por coseno de 30. ¿Podría calcular eso? Sí se puede, porque yo diría 3 seno de 60, lo busco en la tabla, seno de 60 raíz de 3 partido en 2 más 2 por coseno de 30. ¿Cuánto vale coseno de 30? Coseno de 30 es raíz de 3 partido en 2, ¿ya? Aquí yo puedo hacer 3 raíz de 3 partido en 2 más 2 raíz de 3 partido en 2. Como ambos tienen igual denominador, mantengo el denominador, sumo lo de arriba, y ustedes se acuerdan que tienen, ¿cierto? Si tiene igual raíz, ¿cierto? Se suman los coeficientes. 3 más 2 son 5, raíz de 3 partido en 2. Aquí que estamos utilizando lo que sabemos de números irracionales. Esto lo vimos a principio de año, ¿ya? Pero ¿qué utilizamos acá? Seno de 60 lo encontramos en la tabla. Coseno de 30 lo encontramos en la tabla. Y es importante que usted tenga su tabla. Y si no la tiene, tiene que saber construirla, ¿ya? Tiene que saber construir su tabla de valores trigonométricos para ángulos conocidos, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta de esta tabla? ¿Algo que quisieran preguntar, que consultar? Me estaban hablando por el chat acá. Christopher me dice que no. Constanza me dice que no. Ya. Bien. Vamos a avanzar entonces a lo que efectivamente tenemos que ver en esta clase. ¿Ya? Voy a ir al libro. ¿Ya? Y aquí en el libro, en la página 216, hay ejercicios. ¿Ya? Pero el ejercicio que quiero que revisemos es el apartado 3. Estoy haciendo un super zoom aquí para que veamos la relación del apartado 3. Voy a hacer el A, voy a dejar el B planteado, ¿ya? Y este ejercicio es bastante interesante porque este es el fundamento que ustedes tienen para poder desarrollar problemas. Hasta ahora no hemos visto problemas, simplemente estamos como armando todos los conocimientos que ustedes deben tener para poder resolver problemas. Y este procedimiento que yo les voy a mostrar ahora es importantísimo, que es básicamente relacionar los ángulos con los lados a través de razones trigonométricas. Miren, aquí que me pide, calcule la medida de los lados faltantes en los siguientes triángulos rectángulos. Me dan dos ángulos y me dan una medida. Aquí la unidad de medida viene dado con una unidad de medida, pero no es necesario, ¿ya? No es necesario considerar esta unidad de medida. Vamos a simplemente a calcular los valores, ¿ya? Bien. Observemos lo siguiente, que tenemos acá, ustedes tienen que mirar el triángulo, eso es lo primero, ¿ya? Ojo, miren el triángulo, identifiquen el primer elemento y el más importante de todos, que es el ángulo de 90 grados. ¿Dónde está el ángulo de 90 grados? Aquí está. Este es el ángulo de 90, por lo tanto, el lado que está, ¿cierto?, opuesto, automáticamente es la hipotenusa. ¿Ya? Automáticamente, identificando
el ángulo, encuentro la hipotenusa. Entonces, ustedes cuando se planteen este tipo de problemas, lo primero que debo considerar, ¿cierto? Lo primero que se debe considerar en un problema es ubicar el ángulo. ¿Por qué? Porque los triángulos se pueden mover. Los triángulos yo los puedo mover. Mira, fíjate en el B, el ángulo está acá. Y mira acá el de más abajo, el ángulo está aquí. Y son dos triángulos rectángulos. Yo puedo tener triángulos así, puedo tener triángulos así, puedo tener triángulos así. Y si yo le coloco esa figurita, siempre es triángulo rectángulo. A veces uno por mover el triángulo como que se confunde, no entiende si cuál es, qué lado que corresponde, etcétera. Por lo tanto, la habilidad que ustedes deben cierto, considerar aquí es saber identificar bien los elementos de un triángulo rectángulo. Y para eso, lo primero es identificar el ángulo recto. ¿Ya? Identifiquen el ángulo recto como una especie de guía. Con esa guía empiezan a encontrar los otros elementos, ¿ya? Bien, tengo la hipotenusa. Entonces, yo desconozco este lado. Si este es A, fíjate, si este es el vértice A, el que está al frente es el lado A. Si este es el vértice B, el que está al frente es el vértice B. Entonces me falta encontrar A y B. Fíjate que si encuentro B, después puedo sacar el teorema de Pitágoras porque voy a tener A, B, C, puedo con el teorema de Pitágoras, o simplemente puedo utilizar otra vez razones trigonométricas. Por tema de espacio lo voy a hacer aquí, más abajito, ¿ya? Voy a hacer acá. Fíjate, quiero encontrar, por ejemplo, B. Para encontrar B, necesito relacionar el ángulo que está en el B, o sea, ese ángulo de 60 grados. B en este caso, puedo usar aquí puedo usar, voy a hacer de varios caminos, ¿ya? Varios caminos para encontrar B. Para encontrar B, voy a colocar aquí, para encontrar B. Chiquillos, si van teniendo alguna duda, por favor, me van hablando al tiro. Y lo más probable es que esta clase me pase un poquito, ¿ya? Así que si es que llegase a terminar, ustedes se vuelven a conectar y seguimos la clase, porque esta clase me va a salir un poquito más larga de lo habitual, ¿ya? Pero básicamente es porque estoy recordando todo lo que vimos anteriormente, ¿ya? Así es que si es que si es que se llega a cortar, nos volvemos a conectar, ¿ya? Eso se lo voy a dejar para que lo manejen, ¿ya? Porque ahora yo me voy a concentrar en desarrollar este ejercicio en el tiempo que estime conveniente y después nos volvemos a conectar si es que es necesario, ¿ya? Porque estoy viendo que son las 2:30, quedan como 10 minutos de clase, entonces puede que me pase un poco más, ¿ya? Para que estén atentos. Mira, para encontrar B podría relacionar beta, que está aquí, 60 grados, y si ese es el ángulo, o sea que este lado vendría siendo el opuesto, este vendría siendo el opuesto de beta. Si es el opuesto, tendría que usar seno. Seno de beta es igual, en este caso beta no lo voy a colocar con beta, sino que lo voy a poner acá con el valor que corresponde. Seno de 60, seno de 60 grados, o sea, seno de este ángulo es el opuesto que es beta, dividido la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 16. Pero si ustedes van a la tabla, voy a volver a la tabla, voy a volver acá a la pizarra, seno de 60 es raíz de 3 partido en 2. Por eso es importante la tabla, chiquillos. Por eso es muy importante la tabla. Fíjate, porque con esta tabla yo estoy encontrando un valor conocido. Entonces, raíz de 3 partido en 2. Voy a ir otra vez a mi ejercicio. Aquí se me borró la información que tenía. Ya, pero sabemos que teníamos lo siguiente. Voy a anotar de nuevo la información, chiquillos. Teníamos que seno de 60 era igual a b partido en 16, y seno de 60 es raíz de 3 partido en 2, eso es igual a b partido en 16, y aquí fácilmente despejamos b. Fíjate que tengo raíz de 3 partido en 2 es igual a b partido en 16. Cuando tengo dos fracciones que son iguales, se debe multiplicar cruzado. Entonces sería
2b es igual a 16 raíz de 3. Este 2 que está multiplicando al b pasa al otro lado dividiendo. Sería 16 raíz de 3 partido en 2. ¿Puedo dividir el 16 con el 2? Sí, eso me da 8 raíz de 3. Por lo tanto, b en este caso vale 8 raíz de 3. Y ahí encontré el valor de b. ¿Ya? Pero también puedo calcularlo de otra forma. ¿Ya? Puedo calcular este valor utilizando el seno. ¿Pero de quién? El seno de 30. ¿Por qué? Porque podría usar, perdón, el coseno de 30, porque yo podría usar el adyacente de este ángulo. Del ángulo de 30 podría ser el adyacente que es b. Pero como nosotros nos dimos cuenta al principio de esta clase, nos dimos cuenta de lo siguiente. Voy a anotarlo por acá con color rojo. Por acá lo voy a anotar. Nos dimos cuenta que seno de alfa es igual a coseno de beta, ¿cierto? Como coseno de alfa es igual a seno de beta. ¿Ya? Nos dimos cuenta de eso. Entonces puedo usar o uso seno o uso coseno. Da lo mismo, fíjate. ¿Qué pasaría si yo usara en este caso seno de 30? Perdón, coseno de 30. Si yo usara coseno de 30 es igual a b partido en 16, coseno de 30 es exactamente lo mismo que seno de 60. Entonces sería raíz de 3 partido en 2 es igual a b partido en 16, y aquí b también nos daría 8 raíz de 3. ¿Ya? ¿Por qué es lo mismo? Porque son las propiedades que ya habíamos antedicho, ¿cierto? Como parte, ¿cierto? De algunas propiedades que nos sirven para poder calcular. A veces nos pueden entregar solo seno, a veces solo coseno. Con cualquiera de las dos voy a poder solucionar el problema. ¿Ya? Ahora, debemos calcular, por ejemplo, podríamos calcular A, este lado era A, ¿cierto? Este lado era A, utilizando alguna razón trigonométrica. Voy a borrar un poco, ¿ya? Voy a borrar un poco. ¿Podemos encontrar A? Sí, podemos encontrar A. Aquí, ¿cómo encontramos A? Podemos usar o el adyacente de 60 o el opuesto de 30. Ustedes eligen. ¿Ya? Entonces aquí lo que me conviene es usar, en este caso, voy a usar el opuesto. O sea, opuesto, ¿ya? Sería, si ocupo el opuesto de 30, mira, fíjate, estoy mirando para allá, este es el opuesto. Si ocupo el opuesto, entonces voy a usar seno. Recuerde que el opuesto está relacionado con seno. Seno de 30 es igual a este valor A dividido la hipotenusa, que es 16. ¿Cuánto vale seno de 30? Seno de 30 vale 1/2. ¿Ya? Eso lo podemos encontrar rápidamente en la tabla. No voy a ir a la tabla porque si no se va a borrar la información de esta parte. ¿Ya? Despejamos multiplicando cruzado, 1 por 16, 2 por A. O sea, 2A es igual a 16. El A pasa dividiendo, entonces me queda aquí, perdón, el 2 pasa dividiendo y me queda A es igual a 8. A es igual a 8. Y ahí están los dos valores, A y B, que necesito encontrar. ¿Ya? Esto es lo más importante, porque con esto yo puedo encontrar relaciones, chiquillos. ¿Ya? Este ejercicio es bastante completo, utilizamos bastante la información porque encontramos las razones trigonométricas. Este ejercicio, por ejemplo, encuentra las razones trigonométricas, permite calcular valores, ¿ya? A partir de ángulos conocidos. Este ejercicio, este apartado 3, es bastante completo porque mide todos sus conocimientos hasta ahora, ¿ya? Bien, voy a borrar
para irme a una parte conceptual que es importante. Me quedan 4 minutos, pero recuerden que nos vamos a conectar otra vez. Quiero que observen la parte donde dice glosario. Y quiero que entendamos esta definición, que es importantísima que ustedes manejen para la resolución de problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser la forma de cómo interpretamos, por ejemplo, la visión que tenemos con respecto a un horizonte. Mira, si yo estoy mirando desde, por ejemplo, y miro hacia el cielo, tengo mi mirada hacia el horizonte, tengo mi mirada, voy a hablar primero del ángulo de elevación. Si tengo mi mirada hacia el horizonte y miro hacia el cielo, por ejemplo, miro hacia el sol, voy a dibujar un sol. Si miro hacia el sol, el ángulo desde mi medida hasta mirar el sol se llama ángulo de elevación. ¿Ya? La perspectiva que va hacia arriba es ángulo de elevación. ¿Ya? Y lo contrario es mirar hacia el piso. Mira, si yo miro hacia el piso, pues tengo un árbol, por ejemplo, tengo un árbol y miro las raíces del árbol. Y veo la raíz. Desde mi perspectiva veo un ángulo, ¿cierto? Se forma un ángulo. Yo tengo mi vista aquí, tengo mi vista, y de mi vista inclino la mirada hacia abajo. O sea, desde el horizonte, aquí hay un pequeño horizonte, se genera un ángulo, porque yo, en general, uno debería mirar siempre hacia el frente, ¿cierto? Siempre la mirada hacia el frente. Cuando yo coloco la mirada hacia abajo, mi ojo genera una rotación, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la rotación, cierto? Que es un movimiento que permite, ¿cierto? Cambiar un ángulo. Este movimiento, ese movimiento, esa rotación, está expresada a través de ese ángulo, ¿ya? Ese ángulo de depresión, y en este caso también de elevación, nos va a permitir entender y comprender la resolución de problemas, ¿ya? O sea, va a permitir interpretar de mejor manera eh, lo que quiere pedir un problema. ¿Por qué? Porque si yo les digo, Pedrito está mirando con un ángulo de 30 grados, si yo les digo, Pedro está mirando con un ángulo de 30 grados, por ejemplo, él es Pedro, pero Pedro tiene dos opciones. Si yo les digo, Pedro mira en 30 grados, ya, pero ¿para dónde está mirando? ¿Está mirando hacia arriba o está mirando hacia abajo? Para aclarar esa situación, le damos nombre. Pedro está mirando con un ángulo de 30 grados de depresión, entonces está mirando hacia abajo. Pedro está mirando con 30 grados de elevación, o sea, está mirando hacia arriba. Como tenemos dos opciones, ya porque tenemos dos orientaciones, tenemos la orientación de mirar hacia arriba o de mirar hacia abajo, ¿ya? Porque si uno va al plano cartesiano, le digo ángulo de 30 grados, ya, pero ¿son esos 30 grados o son esos 30 grados? ¿Son los que estoy mirando hacia arriba o son los que estoy mirando hacia abajo? Para aclarar esa situación, usamos el ángulo de depresión y elevación. Chiquillos, nos queda un minuto. Voy a cortar y traten de conectarse de nuevo, por favor. ¿Ya?